Empezar con el hierro. El hierro es un elemento muy abundante en la corteza terrestre. Eso no implica que es el que más se va a estar absorbiendo. Prácticamente va a ser un mineral que no exista un suelo el cual no contenga hierro. Sin embargo, al igual que el fósforo, es un elemento muy reactivo. Entonces, el 5% lo va a comprender de hierro y la mayoría va a ser de aluminio. Después del aluminio, el otro mineral que va a estar presente, el otro metal, va a ser el caso del hierro. Ya existen pues diferentes materiales el cuales lo van a contener, algunos como el olivino, siderita, goetita. Entonces son muchos materiales que contienen hierro. En el caso de las arcillas, hay que recordar que siempre en su átomo central va a tener o un silicio o un aluminio. Entonces, por eso es que también están presentes en todos los suelos. Va a depender del material, pero va a estar presente. Y aquí, miren, en el caso de estos microelementos, van a estar en dos formas, una que es una forma reducida o en formas reducidas y en formas oxidadas. ¿A qué se refiere? La planta lo que va a preferir siempre son las formas reducidas y eso tiene mucha implicación inclusive de manejo. En el caso del hierro, por ejemplo, ustedes lo que compran a veces, quienes manejan invernaderos es el sulfato ferroso, que presenta una coloración verde. Sí, esa es la forma reducida y es la forma en la cual la planta la va a preferir. Que es el hierro 2 más, actualmente por cuestiones químicas entre paréntesis, lo correcto es ponerle entre paréntesis el 2, y la otra es una forma férrica, que es la forma oxidada, es 3 más, y este es lo que es capaz de ceder un electrón y el otro es capaz de recibirlo. Y precisamente por esta capacidad de reducirse y oxidarse, es que tiene muchas implicaciones dentro de la fisiología de una planta. Hay dos modelos en los cuales se explica cómo las plantas lo absorben, denominados estrategia 1 y estrategia 2. Hay gente como el doctor Ranferi Maldonado que dicen que no es una estrategia porque las plantas no van a estar planeando cómo van a absorber, cómo van a reducir y absorber ese nutriente, sino lo primero que van a hacer es de manera mecánica, por lo tanto él considera que es un mecanismo, no es una estrategia. Bien, dentro de la solución, bueno, de lo que más hay es hierro reducido, perdón, hierro oxidado y en menor cantidad hay hierro reducido. Entonces, y eso también es bueno porque eso va a implicar que la planta no va a estar teniendo mucho hierro disponible para poderse absorber. ¿Qué va a afectar para la absorción del hierro? En primer lugar, el pH. Sí, por cada unidad de pH va a estar disminuyendo el hierro oxidado en 1000 y el hierro reducido en 100. Sí, pero como veíamos desde un inicio, pHs alcalinos va a implicar que haya mayor precipitación de micros en suelos y también en agua. Va a pasar el mismo fenómeno, se van a precipitar. Entonces, prácticamente los metálicos va a pasar eso. Ahora, dos de las soluciones para aplicar en campo es la adición de quelatos. Quelatos pueden ser, todos estos son orgánicos, pero no porque sean orgánicos, son orgánicos desde el punto de vista químico, sí, porque contienen carbono, pero algunos estos de los que funcionan bien, de los que mencionan aquí como naturales que están en la parte superior, ustedes van a checar que está uno que les había mencionado ya que también que los producen las mismas plantas, el ácido cítrico, el málico, funcionan bastante bien, para, para estar haciendo correcciones vía foliar y también pueden funcionar en suelo. De hecho, ayudan a funcionar también como fertilizantes de lenta liberación. Y en el caso de los sintéticos, de los que más llegan a utilizarse es el EDTA, DTPA y el EDDHA. Su nombre está un poco complicado, pero es el etilendiamino tetracético
Y el, este es uno de los que anteriormente venían en mayores presentaciones. Eh, Actualmente se ha sustituido por el etilendiamino dihidroxifenilacético, que es el EDDHA. ¿Cuáles van a ser las diferencias? Bueno, químicamente hay varias, pero una de las más importantes desde el punto de vista de manejo es la estabilidad. ¿Por qué? Porque el EDTA y el DTPA tienen rangos de estabilidad menores. Quiere decir eso, que en el caso de los ácidos, eh, en el caso de cuando voy a hacer una aplicación foliar o ya sea vía fertirriego, debo de tener mucho cuidado en qué pH lo voy a estar aplicando. ¿Por qué? Porque estos en pHs arriba de 7, 5, 8 tienden a inactivarse, pero no pasa con el último, el EDDHA. Este tiene un rango de estabilidad todavía superior. Puede estar funcionando hasta pHs de 9 o a pHs de 4, lo cual es muy ácido, y el EDTA o DTPA no alcanzaría. O sea, sí están presentes, pero ya no en su mayoría. Y se degrada mucho el quelato. Entonces, el que es más estable, y por lo tanto también es más caro, es el EDDHA, el último. Para los cítricos, por ejemplo, funcionan bastante bien para las correcciones de hasta 120 gramos, 150 gramos por ciclo por árbol, pero es preferible utilizar el EDDHA. Los de arriba también son un poco más inestables, entonces aquí sí hay que estar manejando bien un pH de 6, 6, 7, de 6, 7, por ahí no estar tan alcalinos. Pero sí funcionan. Y esta es, ¿por qué se le nombra un quelato? Proviene básicamente de una palabra griega, de kelos. Por ejemplo, en el caso de los alacranes o también las langostas, tienen sus dos pinzas. Y es básicamente, ese es el significado de kelos. Se denominan en ese caso quelíceros, pero es básicamente lo que van a hacer. Van a estar atrapando y significa eso, pinzas. ¿Qué es lo que es un quelato en sí? Básicamente, lo que va a hacer es estar secuestrando, bueno, perdón, no secuestrando, sino transportando estos metales, porque no nada más es para el caso del hierro, es también para el caso del cobre, del zinc, del manganeso, que va a haber diferentes quelatos. ¿Y cómo funcionan estos quelatos? ¿Qué es lo que hace una planta para que funcione? Por ejemplo, aquí tenemos un modelo general. Esto que está como una M es un metal. Les decía, puede ser cualquiera de los elementos, de los micros metálicos. Y lo que va a hacer es, viene el quelato con el metal aquí en la orilla de la planta. Más adelante hay un esquema general. Lo va a reducir. La planta va a secretar un ácido orgánico, va a absorber el metal y el quelato va a quedar libre. Ahora bien, estos quelatos, si ustedes se fijan aquí, tienen cargas negativas, porque el hierro, el manganeso, el zinc y el cobre son metales y tienen carga positiva. Por eso mismo no hay quelatos de boratos o de molibdeno. Hay mezclas, hay mix que venden y tienden a contener, por ejemplo, hierro, manganeso hierro, manganeso, cloro es muy raro, pero hierro y boro, perdón, cloro y boro sí los llegan a contener, pero no es que están quelatados, o sea, vienen en otra forma. No existe el quelato tal cual porque tienen los boratos y el molibdatos tienen carga negativa. Entonces, por eso es que no forman quelatos. Y también vaya, no dan tanto problema en ese caso. Como les decía, ¿qué factores van a estar afectando? En primer lugar, el pH y los bicarbonatos. Es por lo mismo que tienden a precipitar muy fácilmente. Y esta es la reacción. Los carbonatos, cuando existe también presencia de mucha agua, puede hacer que este CO2 mezclado con el agua me tienda a formar bicarbonatos. Entonces, después de una lluvia, o si hay muchos días con lluvia, también en el suelo puede estar favoreciendo la formación de bicarbonatos y estar precipitando el hierro.
Sí, en primer lugar siempre va a ser el pH, y después de ahí la aireación o algo que va muy relacionado con el agua, suelos con pocas materia orgánica y la interacción con otros nutrientes. ¿Cómo qué otros nutrientes? Por ejemplo, entre ellos mismos compiten estos cuatro metales, hierro, manganeso, cobre y zinc, pero también pueden estar compitiendo con algunos otros macroelementos, como lo que es el caso del calcio, potasio, magnesio. Entonces, eh, el exceso de estar adicionando macronutrientes puede estar ocasionando un desbalance y provocar deficiencia de micros. Y pues, por último, también las plantas, dependiendo qué plantas se esté cultivando, es qué tan sensible va a ser su deficiencia a este elemento. Como por ejemplo el caso de los arándanos, son deficientes, son sensibles a la deficiencia de hierro, entonces hay que tener cuidado. Bueno, varios cultivos, ¿no? También el caso del tomate es sensible, brócoli, muchos de interés agrícola son sensibles. ¿Cuáles pueden ser tolerantes? Por ejemplo, les he mencionado mucho el caso del arroz, porque es uno de los que tolera también concentraciones muy altas. La caña de azúcar es algo muy similar. ¿Cuáles son las principales fuentes? De lo más barato es el sulfato ferroso. Si ustedes utilizan soluciones nutritivas concentradas para disminuir los costos y no estar adicionando quelatos, se puede estar utilizando un sulfato ferroso y se puede adicionar en el tanque donde va el ácido fosfórico o donde va el ácido sulfúrico inclusive, y puede estar ocasionando eso, que el hierro siempre esté en su forma reducida. Por el hecho de estar en un tanque con hidrógenos que le van a estar cediendo electrones, eso va a implicar que tengan una mayor cantidad de potencial de oxidorreducción. Entonces se va a estar reduciendo más el hierro. No va a haber ningún problema. Y por último, pues de las otras fuentes, de las más comunes, es el caso de los quelatos. Les decía, estos son de los más comunes. Actualmente el que tienen ya muchos, afortunadamente, es el EDDHA, el etilmendiamina dihidroxiacético. Entonces es de los más comunes y pues materiales orgánicos, como lo que veíamos también ahorita, el ácido cítrico, el ácido málico. Y aquí está cómo una planta va a absorber el hierro. Hay dos mecanismos principales, uno que se denomina estrategia 1, en el cual básicamente llega un quelato, lo que les explicaba, va a estar deja aquí el hierro, está en su forma oxidada. Aquí hay unas bombas que van a estar siendo unas bombas de protones, van a estar cediendo este hidrógeno para reducir el hierro. Y así es como la planta lo va a aprovechar. Y entonces, este primer mecanismo se da mucho en lo que vienen siendo especies, que es de hecho, la mayoría de las especies, en dicotiledóneas y monocotiledóneas, pero no en el caso de las gramíneas. Sí, entonces aquí tenemos reductasas, excreción de protones de hidrógeno, y en el caso de un segundo mecanismo, su característica principal es porque utiliza algo denominado fitosideróforos. Estos fitosideróforos los produce la misma planta, pero no todas las plantas los producen. Sí, nada más en el caso de las gramíneas es donde se llega a utilizar este tipo de mecanismo. Entonces, ¿qué va a hacer este fitosideróforo? La planta lo excreta de la raíz, este fitosideróforo va a su forma reducida y ya de ahí, perdón, lo toma en su forma oxidada y de ahí lo traspasa hacia la planta nuevamente. Entonces, estos son los dos mecanismos generales. Algunos son, no son también moléculas muy grandes, estos fitosideróforos. Hay otros denominados sideróforos, que la diferencia es que los producen los hongos y las bacterias. Entonces, los microorganismos pueden producir sideróforos e inclusive algunos pueden llegar, se libera el fitosideróforo, llega la bacteria o el hongo y lo toman,
Entonces, digamos, se lo quitan a la planta y pueden estar ocasionando una deficiencia de hierro, no tanto por que se compleje, sino por el hecho de que no va a estar presente en la solución, dado que lo va a estar secuestrando el fitosideróforo. Entonces, es importante ahí considerar a veces que no vamos a estar, los microorganismos van a interferir mucho y sobre todo en este caso, con el caso del hierro, muchas bacterias van a estar ocasionando problemas por el hierro. Y ahorita vamos a ver. ¿Y cuáles son las principales funciones que va a tener el hierro? Lo más importante es que, bueno, no lo vamos a ver a detalle, pero cumplen una función redox. Para el transporte de electrones dentro de nivel fisiológico, tiene mucha importancia eso, desde la misma fotosíntesis. Entonces, muchos de estas, el hierro es parte constitutiva de muchas de estas proteínas, denominadas proteínas hemo, y otras proteínas de hierro ligadas al azufre, que se denominan noemo. Entonces, pero vaya, en los sistemas de óxido reducción son importantes porque está en diferentes proteínas y también en alguna como muy importante para la fijación biológica de nitrógeno, como lo que es la hemoglobina. ¿Cuál es la importancia de esta proteína? Cuando ustedes checan una, un nódulo, muchas ocasiones pueden ver también la calidad por la coloración. A mucha gente le gusta que estén más rositas. Tienden esa coloración rosita porque la hemoglobina es una coloración rojiza, pero obviamente por la raíz se ve un poco más atenuado ese color y se ve un poco rosa, pero es básicamente porque la hemoglobina, pues lo que es en la sangre viene en esa forma reducida, es roja. Entonces, esa hemoglobina importante para la fijación biológica de nitrógeno toma esa coloración básicamente por el hierro. Y asimismo, dentro de eso, hay una enzima que se denomina nitrogenasa, que es la que encargada de pasar el nitrógeno atmosférico hacia un nitrógeno amoniacal dentro de esta misma fijación biológica del nitrógeno. Y también dos enzimas importantes, sobre todo para las plantas más importantes son las peroxidasas, porque son las que regulan la cantidad de antioxidantes, de especies reactivas de oxígeno. Va a disminuir los oxidantes. ¿Y cuál es la importancia? Una de las funciones más importantes, yo en la sesión pasada les decía, el magnesio, su función principal va a ser, es constitutivo de la clorofila, es el átomo central, pero antes de que llegue a ser el átomo central del magnesio, primero va a estar el hierro. Aquí tenemos los 4 anillos, pirrólicos, entonces el hierro va a estar presente aquí y en el último paso es donde se extrae, se va a proteínas hemo y ahí dentro de esos citocromos, catalasas, peroxidasas, la hemoglobina, todas estas que les había mencionado. Pero entonces el hierro es importante para la síntesis de clorofila porque está en gran parte del proceso. Y pues por eso mismo también llega a afectar también no nada más la clorofila, sino también algunas otras estructuras, como lo que es en el caso de los tilacoides en las células en los cloroplastos. Entonces, la fotosíntesis obviamente disminuye si no se adiciona de manera adecuada el hierro, va a disminuir por este fenómeno que les había dicho, es parte constitutiva de la clorofila en esa síntesis, perdón. Entonces, cuando se tiene deficiencias del hierro, siempre va a tener menor fotosíntesis. Una vez que se adiciona, se restablece y pues cuando se tienen niveles adecuados no hay ningún problema. Entonces, ¿en qué procesos va a participar el hierro? En lo más importante es fotosíntesis, también respiración, la síntesis de la clorofila, lo que les decía, metabolismo de proteínas, ahorita veíamos algunas, y algo muy importante es en la fijación biológica de nitrógeno. Entonces, para la fijación biológica de nitrógeno,
dos elementos importantes, aparte de del mismo nitrógeno, va a ser el fósforo y el hierro. Si no, no se va a poder llevar a cabo, y también pues en la reducción de nitratos. ¿Cuáles van a ser los síntomas de deficiencia de hierro? Eh, bueno, aquí hay unos rangos de 50 a 250 partes por millón. Pero ¿qué va a pasar? Yo, por ejemplo, en el caso de frijoles, luego lo hemos analizado y hemos encontrado todavía niveles que están superiores, y aún así se presenta deficiencia de hierro, porque puede ser que la planta también tenga una alta concentración de bicarbonatos dentro de la hoja. Entonces esos bicarbonatos me precipitan el mismo hierro. Al momento que yo hago el análisis de tejido, me sale que tengo altas concentraciones de hierro, pero no estoy teniendo un hierro disponible aún dentro de la misma hoja. ¿Y cómo se ve esta deficiencia de hierro? Esto es en el caso de jitomate. Hay algunas variedades que son más susceptibles, lo que les decía, en el caso del tomate. Esta es reserva, si no mal recuerdo. Pero aquí el problema de pH fue porque se adicionó materia orgánica, pero tenía como 20 días, 25, entonces no se había composteado bien. Era una composta con poco nivel de maduración, la cual provocó esta deficiencia de hierro. Tenían pHs arriba de 7, 8, entonces la precipitación a ese pH es muy alta. Ya con el tiempo se fue corrigiendo, inicialmente se adicionó un quelato, y posteriormente, pues ya una vez que el estiércol se empezó a descomponer, pues ya no se presentó este problema. Aquí está, esta es igual en jitomate, pero yo nunca había visto una deficiencia tan severa. Este es en el caso de un invernadero orgánico. El hecho de que sean, muchas veces hay, creo que esa confusión en productores orgánicos que apenas van iniciando, que tienen la confusión de que porque es orgánico no van a adicionar nada. Lo que cambian son los insumos, ya sea a través de microorganismos o perdón, de otros compuestos, pero en este caso, aquí la planta ya presentaba una clorosis tan fuerte. La deficiencia de hierro normalmente no ataca frutos. Voy a ver si ya funciona mi video, creo que ya. La deficiencia de hierro no se ve tan afectada en el caso de los frutos. Sin embargo, aquí la deficiencia era tan severa que sí había una afectación en el caso de los frutos. Y aquí miren, cuando se corrige a través de la solución nutritiva se ve, es un elemento que es poco móvil también. Entonces, donde más vamos a ver la deficiencia va a ser en hojas nuevas, en los puntos de crecimiento. Entonces, cuando se hace la corrección a través de la solución nutritiva, se ve inmediatamente cómo va cambiando la coloración de los puntos de mayor demanda, los puntos de crecimiento, y aquí se hizo una corrección a través de un quelato. Sí, inclusive se alcanza a ver cómo no fue tan uniforme del lado izquierdo, del lado derecho ya hubo más uniformidad en el momento de la aspersión, y se ve cómo se va moviendo el hierro dentro de la hoja. Pero también, al igual que varios micros, eh, el hecho de los días nublados son de los puntos que más les tienden a tener ese problema de presentar clorosis por hierro y también por manganeso. Lo correcto también es, al referirse a este elemento, es hierro, no fierro. Sobre todo, bueno, es bastante común que la gente lo mencione como fierro, pero por ejemplo, yo no sabía bien, pero por el caso de los chefs, lo correcto no es es gratinar, no es fundir, porque hacen una referencia también que fundir es para los herreros. Y con los charros, pues también el caso de florear es para los charros y florecer es para las plantas. Entonces, no creo que hay que haya ser tan puritano, pero sí, evidentemente, lo correcto, pues, es el término hierro, no fierro. Aquí está también el problema en pepino. En pepino, inclusive en los frutos sí se alcanza a ver, son frutos más amarillentos. Entonces, no es un poquito a veces. El problema de pepino es que muchas de sus deficiencias se parecen. El calcio también es algo similar,
Pero bueno, también los puntos de crecimiento en las hojas se ven más amarillas. Aquí tenemos el mismo caso en maíz, hay clorosis férrica, se ven diferentes niveles. Esto es para el caso de papaya. Aquí todos en estos casos, como ustedes pueden ver, están los puntos en las hojas más nuevas, en las hojas más recientes, donde ustedes van a tener ese problema. Mango también es el mismo problema y es algo relativamente frecuente. La toxicidad, pues en la mayoría de los suelos de uso agrícola no es tan común. Sí, a veces si se llega a cambiar, por ejemplo, en un sitio donde había o plantas que podían tolerar hierro, por ejemplo, vamos a suponer bambú, en el caso de Veracruz, o caña de azúcar o arroz en Morelos, y de momento se mete otro cultivo, sí puede haber toxicidad. Básicamente lo que va a aparecer son zonas quemadas, con coloraciones marrones. Pero lo que sí es común es que se apliquen, y aquí lo que pasó fue que básicamente al momento de estar haciendo la aspersión foliar, en la última parte, el residuo que quedaba, eh, el asiento más bien por así decirlo, se aplicó ya muy concentrado. Entonces lo que pasó fue que estuvieron adicionando concentraciones altas del quelato y ya pues quemó básicamente por eso. Fue una intoxicación a través de un error humano. ¿Y cómo afecta en el caso del hierro las enfermedades? Una es que siempre los microorganismos se van a estar peleando con el hierro. Les decía, es el principal, el micro que más se van a estar peleando. ¿Y qué va a ocasionar? La planta se va a defender a través de diferentes proteínas, como lo que son unas denominadas defensinas, que deben de estar unidas al hierro. Y sobre todo, cuando hay niveles bajos de hierro, se va a activar el sistema inmune y se va a activar, bueno, va a generar especies reactivas de oxígeno y va a formar unas proteínas que se llaman cumarinas, que son son unos parte del mecanismo de defensa. Entonces, esto los va a ir directamente contra hongos o bacterias. Y la otra, o el otro fenómeno, cuando ya estamos hablando de hierro, hay algo denominado ferroptosis. Perdón. La ferroptosis tiene importancia porque, por ejemplo, cuando llega un patógeno, de las primeras reacciones que tiene la planta es mandar una señal, o en el caso de muchas especies lo que hacen es matar toda la zona alrededor de donde llega el patógeno para que no se siga diseminando. Entonces hay una concentración de hierros que se llama ferroptosis, y lo que va a pasar es que generan una reacción de hipersensibilidad, así se le denomina, pero mucho de eso está catalizado a través del hierro. Va a ocasionar una acumulación de hierro y va a ocasionar eso una muerte celular. También otra implicación en el caso de las defensas de las plantas. Últimamente se está utilizando mucho lo que es la biofumigación. Básicamente lo que son especies como el brócoli, todas las brásicas. Lo que se hace en términos prácticos es una composta con estas especies dentro del invernadero, llevan también estiércol, pero básicamente lo que les interesa en ese fenómeno son los glucosinolatos. Estos glucosinolatos son metabolitos secundarios, los cuales van a estar actuando directamente contra patógenos del suelo, sean tanto benéficos como patogénicos. Entonces los va a disminuir mucho su población. Obviamente también eso implica un incremento de nitrógeno muy fuerte, pero si estos cultivos no estuvieron con una concentración adecuada de hierro, va a implicar que no exista una síntesis tan alta de glucosinolatos, y por lo tanto la biofumigación no va a ser tan efectiva.